Siempre nos fue sumamente cara la noble nación española por sus insignes méritos para con la fe católica y la civilización cristiana, por la tradicional y ardentísima devoción a esta santa sede apostólica y por sus grandes instituciones y obras de apostolado, pues ha sido madre fecunda de santos, de misioneros y de fundadores de ínclitas órdenes religiosas, gloria y sostén de la Iglesia de Dios. Y precisamente porque la gloria de España está tan íntimamente unida con la religión católica, nos sentimos doblemente apenados al presenciar las deplorables tentativas que de un tiempo a esta parte se están reiterando para arrancar a esta nación, a nos tan querida, con la fe tradicional, los más bellos títulos de nacional grandeza. No hemos dejado de hacer presente con frecuencia a los actuales gobernantes de España, según nos dictaba nuestro paternal corazón, cuán falso era el camino que seguían, y de recordarles que no es hiriendo el alma del pueblo en sus más profundos y caros sentimientos como se consigue aquella concordia de los espíritus que es indispensable para la prosperidad de una nación. Así empezaba su encíclica Dilectissima Nobis, que significa amadísima para nos, España, el Papa Pío XI, y la firmaba el 3 de junio de 1933, o sea, 2 años después de la proclamación de una república que se reveló como deletérea para el alma de España. Por eso en España, por este dato histórico, los católicos nos ponemos en guardia ante la palabra, ante la forma de gobierno llamada república, que en sí no tiene nada de malo. En sí misma es una forma de gobierno legítima como otra cualquiera o como otras muchas, no todas son legítimas. Pero la república en sí no es mala y hay países que la adoptan y la llevan a cabo o la llevaban, porque ya no hay un gobierno que tenga en cuenta a Dios, por lo tanto todos son malos. Pero la república no es mala, pero en España, como fue lesiva para la Iglesia, la primera no fue nada buena, duró 1 año y tuvo 4 presidentes, 1873 creo, y la segunda fue sencillamente funesta y desembocó en un gobierno absolutamente ilegítimo que dio lugar no a un golpe de Estado como hoy dicen los historiadores falsarios, sino a un alzamiento nacional perfectamente legitimado por parte de unos militares que, como los eclesiásticos, habían aguantado mucho, estando siempre de parte del poder constituido. Pues como eso se veía ya de una manera imparable durante la República y cada vez más, Pío XI escribe esta encíclica. Pío XI era un papa de muchísimo carácter y lo necesitaba. Fue muy difícil su elección, salió al 11º escrutinio, pero era un papa muy enérgico, con mucho genio, y eso lo necesitó porque fue su pontificado muy difícil. Menos mal que tuvo un casi vicepapa, un secretario de Estado en la persona de Pacelli, y se apoyó muchísimo en él. Y claro, Pacelli era un fenómeno de la naturaleza y de la gracia. Después fue Pío XII, creo que uno de los hombres más sabios, más completos en todos los órdenes y de los mejores papas que ha tenido la Iglesia. Y entonces le tocaron nada menos que los regímenes totalitarios, desastrosos porque niegan a Dios y por lo tanto niegan al hombre, del
del comunismo que de Rusia se extendía a las otras naciones, las dominaba, como a Polonia, y contra eso escribió la encíclica Divini Redentoris. Es un tratado admirable, filosófico, antropológico, por fin teológico, donde explica la naturaleza verdaderamente satánica del marxismo. Después escribió otra encíclica que le costó muy cara contra el régimen nazista de Hitler, la Mitbrennender Sorge, porque la tituló en alemán, no dejaron que se distribuyera en alemán, y se dejó caer mediante aviones, helicópteros. Los obispos dijeron a los curas que las leyeran en sus parroquias. Aquello enfureció muchísimo a Hitler, y por eso después Pío XII tuvo que adoptar una política de un silencio en ocasiones incomprensible, y por eso se ha tejido la leyenda negra de que no protegió a los judíos, lo cual es absolutísimamente falso, como está muy demostradísimo. Pero es que hubiera sido peor que Pío XII hubiera tomado una actitud beligerante. Y tuvo también que oponerse Pío XI contra el régimen también totalitario y también desquiciado antropológicamente del fascismo de Mussolini, y contra este escribió la encíclica Non abbiamo bisogno, que también la tituló en la lengua propia en italiano, y significa no tenemos necesidad. Bueno, pues esto es lo que decía Pío XII en esa encíclica muy breve, muy bonita, Dilectissima Nobis, donde después empieza a lamentarse de los daños que está sufriendo de una manera tan injusta en todos los órdenes la Iglesia de España, en las personas y en las cosas, en su patrimonio, como si no hubieran sido suficientes los atropellos que ya había sufrido la Iglesia en toda su historia, y los más recientes, los de la Francesada, y después la desamortización de Mendizábal. Esta no atentó contra las personas, pero sí que fue un latrocinio. Y después, pues no digamos la revolución comunista. Pues Rusia extenderá sus errores por el mundo, había anunciado la Virgen en Fátima. Y parece que Rusia tenía el designio, su ateísmo bolchevique, con los Lenin y los Stalin, tenía el designio de hacer como una pinza, y en una punta de Europa el inmenso territorio ya oriente de Rusia, y en la otra punta la península ibérica, España con Portugal, y hubieran ido cerrando todo en una bolsa de materialismo práctico, de ateísmo marxista, que eso es el comunismo.